entrar primero en cuáles consideran que son los principales problemas que afectan a los ecosistemas de los barrancos y a los cauces del barranco, y cuáles pueden ser las causas, y luego entrar en un segundo bloque en plantear pues posibles soluciones, posibles medidas que se puedan abordar, ¿sabes?, desde el consenso, ¿no? Entonces, pues nada, si entramos en los problemas que afectan a los cauces de barranco. Quien quiera pedir la palabra, pues que lo haga a través del chat, por favor, si lo hacemos de forma ordenada. Gilberto tiene la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Felicidades al equipo, bueno, a la federación por organizar este trabajo y proyecto, y a IDER financiarlo, y al equipo de trabajo que ha hecho ese trabajo de teledetección, y aparte aporta información muy interesante para tratar este tema. Bueno, yo me quiero centrar en el tema de las comunidades higrófilas, especialmente en el tema de las saucedas, y comentar algunas cosas, ¿no? Concretamente, por lo menos en 3 cauces, realmente no son caudales naturales, son caudales que proceden de galerías, otras bases de agua. En el caso concreto del barranco de Guayadeque y el de los Cernícalos, uno es la heredad de Aguatona y el otro es la heredad del Valle de los Nueve. Entonces, por ejemplo, el caso de Barranco de los Cernícalos, para centrarme, porque claro, hay mucha casuística, ¿no? Son 2 galerías, una a la altura de Cazadores, ¿no?, los Quinderos, y otra más abajo, el Blanquizal, que aportan caudales. Entonces, esos caudales han ido mermando a lo largo del tiempo. De X años atrás, Diana creo que tiene datos de 100 litros por segundo que bajaban por el barranco de los Cernícalos, que encauzaban esas aguas de galería, hasta su conexión en la zona de la Colomba con las canales, las cantoneras para el Valle de los Nueve. Pues bueno, a hoy en día no sé cuánto baja, pero podíamos estar hablando en las décadas de los 90, 10, 12 litros por segundo, y en épocas determinadas incluso yo creo que menos, ¿no? Entonces, claro, ahí empieza a ser la Sauceda, el ecosistema de Sauceda, que estamos hablando de caudales, no olvidemos, que tienen más de 500 años de discurso libre por esos cauces, ¿no? Aparte de, antes podía haber otras aguas, pero como trasiego de estas aguas de las heredades. Bueno, el ecosistema de la Sauceda empieza a convertirse en un competidor, entre comillas, por ese escaso recurso, que no solo se da la circunstancia de que caudales que bajan, ya podemos analizar cuáles son las causas de ese merma de caudales de la galería, y por otro lado, el natural crecimiento de las heredades, de tener un heredero o poco, irse atomizando, ¿no? Con lo cual estamos hablando que a los herederos les tocan minutos de agua, bueno, total, que ahí se crea. Y se está valorando solo desde el punto de vista de las heredades el aspecto económico del agua, el valor económico del precio del agua, ya sea como elemento especulativo para su reventa cuando el agua es un bien escaso tradicional, o el valor económico para, bueno, regar una finca, unas lechugas o lo que se tenga, ¿no? Cuando yo creo que ahí hay un problema, ahí hay un problema. Es decir, el valor que tiene el agua libre circulando por un ecosistema como el barranco de los Cernícalos es mucho más allá que el posible valor económico que pueda dar. Entonces, yo no voy a entrar en el tema de las soluciones, pero que el análisis no puede ser simplemente el estado de la Sauceda y cómo está el estado del agua en el barranco, sino cuál es el origen del agua, ¿eh? Y el problema yo creo que tiene que ver con la sobreexplotación del acuífero. No sé si eso estamos hablando de acuíferos colgados o no, pero la atención a cómo se están explotando los acuíferos en el entorno, por ejemplo, en este caso, de la caldera de los Marteles, caldera de Tenteniguada y demás, afecta directamente a los caudales, creo yo, de Guayadeque y Cernícalos, ¿no? Y ahí hay que tomar atención. Por eso el tema del entubamiento, es decir, cuando se entiende que lo que comentaba antes Marian, ¿no?, que la Sauceda roba agua, ¿no?, por el sentido metafórico de la palabra, por el tema de la transpiración, pero la Sauceda también cumple otra función. El sombreado que genera la Sauceda reduce la tasa de evaporación del agua del suelo, genera espacios donde el agua filtra y discurre, ¿no?, porque tiene estrategia a la hora de desarrollar su sistema radicular. Las heredades, por ejemplo, en el caso de Barranco de los Cernícalos, van y cortan la raíz para que haya un flujo más rápido del canal de agua, ¿no?, que bueno, que eso no impide que el desarrollo de la Sauceda, pero hace que el agua vaya más rápido y no se disperse. Y después es un elemento clave para el control de la caña y la zarza, es decir, el sombreado de la Sauceda en esos entornos
porque una de las cosas, problemas que ha tenido la Sauceda es que se ha ido talando con el paso del tiempo, con lo cual el sao, una vez que se tala, que es un árbol que crea un bosque en galería, transitable perfectamente, con troncos muy amplios, cuando se corta, se tala, empieza a sacar chupones alrededor y se convierte en una maraña, y si entre más lo tala, más maraña y más intransitable es el barranco. Y deja de cumplir la función, por ejemplo, de sombreado, y que prácticamente expulsa, cuando dejas de desarrollar la Sauceda en condiciones, expulsa a la caña y a la zarza de esos entornos higrófilos, ¿no? Y hacer entender esto creo que es un problema importante, ¿no? Entonces, el uso después de los barrancos masivos, y estoy hablando del uso recreativo, de la gente usarlo, porque a veces se convierte en elementos muy atractivos para el senderismo, para la visita, es otro de los problemas que se está encontrando este tipo de espacios, específicamente el Barranco de los Cernícalos. Mario, dejo que hable de otros espacios como Azuaje, ¿no? Pero en Cernícalos se está dando ese fenómeno, ¿no? Y después hay un problema, que es un problema social y socioeconómico. Aparte de los conflictos con las heredades, es el conflicto con los vecinos que viven en torno a ese barranco, en el caso de los cernícalos, que entienden esas visitas y ese uso masivo a veces que tiene estos espacios, más que como una oportunidad, como una molestia, porque se les mantiene totalmente al margen de los posibles beneficios que se podía dar del uso sostenible y adecuado de estos espacios tan atractivos, ¿no? Y después que son el agua, yo no creo que solamente se le deba entender como para preservar un ecosistema, sino también tiene un valor escénico. Es decir, el agua como forma parte de un escenario, de un paisaje, el ruido del agua, el propio observar el agua, no solo en el cauce, sino en las cantoneras, en las acequias, que yo no digo que no haya que mantenerlas y impermeabilizarlas, pero el entubado pierde totalmente el agua, ¿no? Aparte de, es decir, esa valoración del agua más allá del valor económico es un tema relevante. Y no me quiero extender más porque hay mucha gente para hablar, pero para, no sé, enfocar el problema de los impactos. Sobre explotación de acuíferos, merma de caudales, conflictos por el uso o competencia por el uso del agua ambiental y puramente económico, sin tener en cuenta otros valores, y después que los vecinos de la zona no están percibiendo los beneficios que podía aportarles el tener al lado un ecosistema tan valioso como este. Muchas gracias, Alberto. Le paso la palabra a Diana y luego la tiene Antonio. Y luego Eugenia. Adelante, Diana. Yo iba a ir a una cuestión de orden práctico relativa a la planificación hidrológica, que a mí me salieron los dientes profesionales haciendo planificación hidrológica, y como decía antes, he visto cambiar, ¿no? Entonces, así como antes era, pues como planteó Eugenio al principio, y no se consideraba un plan de gestión ambiental, que siempre lo ha sido realmente, pero bueno, digamos que se obviaba, ahora eso es así sí o sí. Y otra de las novedades que tiene después de que existe la Directiva Marco del Agua es que es más ambiental que hidrológico. La cuestión está en que digamos, las administraciones ambientales no han asumido su papel, porque ahí es porque cuando empiezas a hacer la relación ecosistemas ligados al agua, entonces es cuando debería salir a colación estos hábitats o estas especies que tienen ciertos requerimientos. A lo que yo iba es que ahora no se trata, porque además está planteado así en la Directiva Marco, ya no es hacer alegaciones a un plan, tú formas parte del plan. El plan es un proceso que nunca para, es una noria que cada 6 años se recarga. Y además cuando no has terminado uno ya estás empezando en el otro, porque tiene previsto esos plazos para que ese engranaje camine. O sea, ya no vale con coger un documento que, como dice María, el resultado es muy complejo, pero al final es lo que es, y además integra la Directiva Hábitat, por ejemplo. Entonces, o esos hábitats o hay SEC que no deberían ser SEC, o esos SEC, si tienen requerimientos de agua, deberían integrarse sus planes con la planificación hidrológica. ¿Qué pasa? Que como falta desarrollo en uno, el otro, que no es su tema, tampoco lo coge. Pero es fácil de exigir, es decir, es cuestión de ver la estructura, que la estructura tiene pensado toda esta cuestión para ver dónde entras. Porque cuando entras como alegación ya no tienes capacidad, sino tienes que empezar para que la rueda de esos 6 años pille lo que se tiene que incorporar y no se está incorporando. No sé si me estoy explicando o me estoy marcando un rollo.
Es decir, porque la cuestión está en que hay que estar siempre encima, ¿no? Que en este caso sería que la SEC que tienen el hábitat de las saucedas esté contemplada, que estén contempladas las medidas dentro de esa SEC y que el plan hidrológico a su vez las recoja. Al final es colocar las piezas en su sitio. Un engranaje. Sí, es que es un engranaje. Pero ¿qué pasa? Que las piezas están sueltas y cada uno tiene su pieza, falta empujar. Y quizá la tarea para hacer que esto de verdad llegue a alguna parte es tomarse el trabajo de empujar las piezas para que entren unas dentro de otras. Porque como decía Gilberto, si hay zonas donde está vinculada a la explotación del agua subterránea de la cuenca, porque no es solo lo que yo veo, oiga, que todos los pozos de esa cuenca tienen que estar vinculados a esto. De todas maneras, ya la ley de aguas de Canarias del 90 tenía previsto la sobreexplotación por cuestiones medioambientales. Estaba escrito. Yo llegué a decirlo en su momento y de hecho la primera vez que yo fui a hablar de esto, me acuerdo que fui con Gilberto y lo hablamos, a mí me miraban como si fuera una loca, porque yo decía, es que eso está ahí, pero nadie sabe de lo que está hablando. ¿Sabes? Entonces un poco, yo creo que lo interesante es trabajar para que se tenga en cuenta lo que se tiene que tener en cuenta y cada uno su parte. Porque el Consejo Insular de Aguas, cuando hace el plan, no tiene la capacidad. Pero es que medio ambiente se tiene que mojar cuando el otro hace el plan. Y si en la SEC no tiene contempladas determinadas cosas, en la va a tener que contemplar, porque al final todo es papel mojado. Y por mucho que alegues, al final, si las piezas están sueltas, no sirve de nada. Entonces es un trabajo concienzudo, pero es el trabajo de fondo que creo yo que hay que hacer para que de verdad vayan las cosas donde tienen que ir. Y ya me callo, después si quieres seguimos hablando. Muchas gracias, Diana. Nada. Tú sabes que yo soy muy pragmática, además. No lo puedo evitar. Por eso te invitamos. Luis. Cuando quieras puedes intervenir. Tienes el turno de palabra. ¿El micro, Antonio? Hola, buenas tardes. La verdad es que uno no es de la parte técnica, ¿no? Uno al final no es sino un sufridor de un barranco seco que nos corre agua, con lo cual hasta el propio barranco pierde su sentido, ¿no? Y después me extraña cuando se escucha hablar ahí los ecosistemas asociados al agua. Yo me pregunto, ¿hay alguna forma de vida que no esté asociada al agua? O sea, si queremos vida tiene que haber agua, sin eso no hay agua directamente. Y nosotros sufrimos en este territorio porque uno se acuerda de los viejos cuando los viejos de aquí del territorio trabajaban en los pozos, que eran los trabajos que había, y cómo ellos comprobaban con tintes, con colonias que ponían, cómo los cursos de agua naturales de los barrancos se perdían en los pozos donde ellos desviaban el agua hacia las extracciones de pozos y los barrancos se secaban por los desvíos que se estaban haciendo con el agua y galerías que se hacían y demás. O sea, y después parece que es que uno fuera loco por pedir que se declare zona sobreexplotada y que la isla tiene esta sobreexplotación, está dejando seca el centro de la isla y las cumbres precisamente por las extracciones de agua. Las épocas de sequía las hubo desde los cuentos de mi padre, de mi abuelo, y mi abuelo me contaba los de mi bisabuelo. Épocas de sequía las han habido, igual que épocas de lluvia, pero se convivía con ellas. Se convivía con esa situación. Pero los últimos de los años 50 para acá, la merma ha ido de tal manera que el barranco apenas lleva agua ni cuando llueve, de tan seco que está. O sea, la situación es insostenible a futuro. El cambio climático se nos viene arriba y nosotros en la isla de Gran Canaria partimos de una situación de extrema gravedad en una situación ya de menos 100 para enfrentarnos al futuro. De hecho, Europa recomienda que no se toquen las aguas fósiles y aquí llevamos extrayendo aguas fósiles desde hace 100 años. Y poco menos que nosotros somos unos locos que estamos pidiendo lo imposible, ¿no? Y creemos que tampoco es eso. Los saos, mi tío que era albardero, es la mejor madera para hacer albardas de toda la vida, y los saos fueron un árbol más que convivía y que daba su rendimiento. Porque albarderos aquí había montones, censados aquí en Juncalillo, había 1.300 bestias que estaban censadas aquí entre burros, mulos y caballos y yeguas.
Y a todo eso llevaba bardas que había que arreglar. O sea, el sao ha sido un material de uso cotidiano en el barranco, y el barranco siempre estuvo limpio y atendido. Y ahora no está sino lleno de maleza, claro. Y yo creo que el barranco ha crecido, ¿sí? En maleza en el barranco, claro. Porque el rendimiento que se le saque, antes se le sacaba rendimiento y el barranco estaba cultivado y había ñameras por todos sitios y berrazales y rendimiento, y había una naturaleza que estaba viva. Y claro, a partir de que ahora yo me asomo al barranco que tengo delante de mi casa y no hay ni rana, ni grillo, ni vida de ningún tipo. O sea, no quedan ni ratones, ahora mismo no quedan ni lagartos. Claro, la sequedad, y al final es la extracción de agua la que deja al ecosistema y a la biodiversidad sin nada de donde alimentarse. Y al final uno sí, técnicamente parece ser que hay un lío técnico ahí de Padre y Señor mío, pero visto desde la posición de los que aquí vivimos y aquí tenemos nuestras raíces, al final uno no ve sino que una cosa que es sencilla, pero que es compleja. En la administración, los equipos técnicos, lo complejo lo vuelven una complicación terrible. Lejos de cumplir su función como administración, de simplificar la complejidad y no convertirla en una complicación administrativamente. Por historia, que uno desde aquí de arriba ni le encuentra muchas veces sentido de lo que se está haciendo. La vida en sí misma es más sencilla. Y las soluciones también son igual de sencillas, a la par que complejas. Pero la cuestión no es la complejidad, volverla a una complicación. Entonces, al final, nosotros entendemos que declarar la zona sobreexplotada para que las aguas vuelvan a recubrir y haya un subsuelo rico que permanezca ahí en el tiempo para las fechas malas, que permita una zona que fue eminentemente agrícola hasta los años 70, que se marcharon los últimos que estaban por aquí ya por aburrimiento, porque no había agua y tenías que comprársela al pocero a precio de oro. Tú la volvías a meter en la tierra y el pocero volvía y la sacaba y volvía y te la vendía otra vez. O sea, el círculo es penoso, ¿no?, para nosotros, con lo cual había que marcharse. Imposible. O sea, al final el agricultor, el agua que saca vuelve y la infiltra de nuevo en la tierra, sacándole el rendimiento a la plantación, pero vuelve a enriquecer la tierra y el subsuelo de nuevo. Desde que quitas la agricultura, esto no va sino para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y de una manera terrible. Con lo cual, el sistema no es tan complicado. Complejo se lo compro, pero complicado no. Luego, la demanda que nosotros estamos haciendo es una demanda que entendemos que es justa, y desde luego el otro día llegó un equipo del Cabildo aquí, que justo debajo de mi casa, que pasaron por la puerta y preguntaron para llegar al barranco, los acompañé, para hacer un muro de contención en medio del barranco, justo debajo, en el único puente que hay que cruza el barranco, va a ser un muro de contención de 5 o 6 metros de altura en un estrellamiento del barranco para las escorrentías de futuro. Y yo le decía, mire, ¿usted sabe cuántos cabucos hay en este barranco? El barranco tiene 36 cabucos. En el tramo en el que ellos quieren poner el muro aquí, que es una obra mastodóntica allí, pero si los cabucos, hay cabucos allí que hacen 30 horas de agua. Si no hay sino que limpiarlo. El barranco de manera natural ya tiene todas las hondonadas donde separa el agua, donde recoge y mantiene la biodiversidad en el territorio. Pero ¿por qué no miran primero el barranco? ¿Por qué por lo menos no preguntan? Antes de venir a hacer una obra mastodóntica allí de un montón de dinero para algo que no tiene sentido ninguno. Si es que el barranco ya de manera natural tiene su sistema. No. Ni atienden a razones. Hacer el muro y punto. De verdad que hacer una obra de esa envergadura ahí en medio de un barranco tiene algún sentido. No lo tiene. Pero es que tampoco quieren saber. O sea, al final uno lo que les pide es esa parte técnica que sea algo más aprovechable para la vida real y no la que está escrita a lo mejor en los libros, y muchas de las veces que con todo el buen cariño del mundo y todo el conocimiento teórico del sistema seguramente estará bien, pero también los que aquí vivimos, que llevamos conviviendo con el barranco
mucho tiempo y que aprendimos de nuestros antepasados también, el sistema de funcionamiento y de aprovechamiento, porque el barranco es vida para el pueblo, es la vida se sustenta del barranco, que es el que lleva el agua. Oye, tan difícil no es, pero es cuestión de sentarse, y si alguna vez queremos sentarnos también, nosotros a lo mejor podemos participar de alguna manera positiva en todo esto y dar algún punto de vista distinto también, ¿no? Pero bueno, intentaremos estar a la altura. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Y por eso les hemos invitado, porque consideramos que es muy importante tener la visión de la gente que de cierta manera está vinculado a estos ecosistemas, igual no desde una perspectiva tan conservacionista, sino más como vida, ¿no? De vivir en estos entornos y de tener esa sabiduría, ¿no? Acumulada como parte del pueblo, ¿no? El equilibrio con la vida no es ser conservacionista, que venga Dios y lo vea. Exacto. Ahí es el equilibrio que estamos buscando, ¿no? Y aprender también de la historia. Le paso la palabra a Eugenio. Gracias por las intervenciones, estoy aprendiendo muchísimo, ¿no? Un lujo el ratito que estamos compartiendo. La verdad que echo de menos que esto no sea extensible a políticos, gestores, alcaldes, aguatenientes que hay por ahí también y cosas de esas, ¿no? Yo un poco, como ya se ha dicho un montón de cosas, no repetir, quisiera a lo mejor abrir otro melón que para mí me parece clave, ¿no? Y es el tema de la cultura del agua, ¿no? Antonio hablaba de los tabucos o los cabucos, ¿no? O sea, los cabucos son cuando el barranco va rodando y quedan piscinas, ¿no? El charco verde, por ejemplo, famoso, o el charco de los ahogados en Tejeda, o el charco de los siete pimpollos, o sea, grandes piscinas naturales que se forman y que son los que realmente luego la gente hacía sus cantoneritas y llevaba el agua para regar las ñameras, para regar los bocados y tal, ¿no? O sea, ahora están todos llenos de arena, llenos de grava, llenos de escombros, llenos de basura, llenos de ramas, y limpiarlo, solo eso aumentaría enormemente la carga de los acuíferos, y es una medida de creación de empleo, de gestión sostenible de los barrancos, todo el tema de lo que es la gestión de los cabucos, ¿no? Que se hacía antiguamente como cultura, ¿no? Y esa sería una medida importante a reivindicar como acción inmediata, ¿no? Y en vez de estar poniendo a la gente en empleo o barriendo las calles, pues también podríamos tener un plan de empleo de recarga de acuíferos y reivindicar que nuestros jóvenes se enamoren del campo, que vayan a la montaña a restaurar cabucos, ¿no? Otro elemento importante en la historia de la cultura del agua eran los estanques cuevas, ¿no? Que es una cultura troglodítica singular de Canarias, de un valor patrimonial enorme. Esa cultura de meter el agua bajo tierra a la montaña, que no se te evapora, que se te infiltra, que da para la ñamera por donde se infiltra, que da para el riego de las papas, que evita la erosión y las escorrentías apuradas que hacen prácticamente, y esa es otra cultura que había que recuperar y poner en valor en cualquier plan hidrológico, es decir, la cultura troglodita. Hoy se protege la cultura troglodítica de los saberes de montaña, y me refiero a las cuevas que tienen puntos de luz, las cuevas de risco caído, etcétera, y se ha dejado fuera en esos saberes el saber de los estanques cuevas, ¿no? Otra de la cultura del agua son los nateros, esa agua rica en nutrientes del barranco, que se sacaba del barranco, se llevaba a los terrenos. El origen de la agricultura hace 10.000 años fueron las crecidas del Nilo, son los nateros. En Canarias sobreviven los nateros todavía, son muy importantes desde el punto de vista ecológico, generan economía sostenible y también gestionan las escorrentías y las erosiones, y la cultura de recuperar los nateros debería ser otro plan estratégico propio en sí mismo, singular, con la identidad que tiene, porque probablemente Canarias sea de esos territorios del mundo en el que aún tiene una historia de 10.000 años de explotación agrícola, los orígenes de las crecidas de los ríos, ¿no? Que en nuestro caso son las crecidas de los barrancos, ¿no? Genio, que estamos ahora en el bloque sobre todo de los problemas, y luego vamos a tener un bloque de bueno, son problemas de que no se están gestionando esos espacios. Vale, bueno, para centrar más problemas, uno de los problemas que están teniendo los barrancos, y parece una chorrada, es que también son corredores
del desastre ecológico. O sea, tú tiras se te cae una tapa de bolígrafo en el Roque Nublo y te llenan el mar por los barrancos. Son auténticos vertederos donde se acumula la basura y se acumulan nuestra vergüenza, ¿no? Escondemos nuestra vergüenza. También ese es otro tema que en algunos barrancos concretos son un problema grave, ¿no? Luego otro problema grave desde el punto de vista de los barrancos es esa cultura de que el agua de las laderas de los barrancos, porque yo estoy aquí en el Valle de Agaete, hay 32 galerías, inevitablemente los barrancos están muertos, se están secando árboles. Por ejemplo, aquí hay árboles emblemáticos, probablemente de los más grandes de Canarias, de Monte de Almácigo, que se están secando porque los acuíferos por debajo están minados, ¿no? Entonces, el derecho del agua de los barrancos prioritario sobre las canalizaciones y los entubamientos, ¿no? Y por último, y muy grave, para mí la otra afección muy grave de los barrancos es el entubamiento. O sea, tenemos que claramente plantearnos que no se debe entubar los barrancos. Las razones es que la primera causa de incendio, el gran incendio de Gran Canaria, los dos grandes incendios, los corredores de fuego eran esas tuberías negras secas que llevaban de un cauce a otro la llama de fuego, ¿no? Casas se quemaron simplemente porque llegaba hasta los pies de sus casas tuberías negras de polietileno que se convirtieron en llamas peligrosísimas. Por razones simplemente de seguridad ecológica y de la vida de la gente, las tuberías negras deberían estar prohibidas y como causa importante de la propagación de incendios, ¿no? Y también por la afección que tiene. Y el otro tema clave, los barrancos están perdiendo su sombra. Lo que decía, y ese es otro tema que hace que la estabilidad térmica, los vientos, las alteraciones están también afectando. Sería un poco los grandes bloques de problemas. Y eso que estamos hablando de los barrancos de cumbre, pero los barrancos llegan al mar. Nos falta una lectura de los palmerales de última línea de mar, de los deltas de orilla de los barrancos de los termófilos, donde están los dragos, las palmerales y tal, como son los barrancos del sur, ¿sabes? Y que también ahí deberíamos, y ojalá AIDER en el futuro nos ayudara para poder entrar en ese estudio también, ¿no? Lo dejo por ahí porque los tiempos son cortos y ya lo seguiremos analizando. Y por supuesto, dejar arriba de la mesa como muy claro y muy tajante que tenemos que ir por la sobreexplotación del acuífero insular, que porque encima nos han colado eso de que la isla entera es un acuífero, pues mejor. Una declaración de sobreexplotación de los acuíferos insulares de Gran Canaria en su conjunto podría ser una batalla interesante para esta mesa, ¿no? Bien. Nos quedan 5 minutos dentro de lo planificado para este apartado de análisis. No sé si alguien quiere intervenir en esta parte del análisis. Cristóbal, tienes la palabra. Me gustaría, pues como estoy en un sitio aquí arriba, que no sé si se me ve de dónde estoy. Ustedes ven detrás de mí el Chapín. Yo estoy a 1000 metros de altura. Eso está a 1600 metros de altura. El pozo de la Marquesa, que está sobre las de Hoya Las Palomas, tiene 600 y pico metros de profundidad. Está más bajo que yo. Clarita es una mujer, la mujer de Paquito, de la tienda. Y de una semana a otra llegó a su finca y encontró el estanque vacío. Y estaba acostumbrado a hacerlo toda la semana. Eso es lo que estamos hablando de la corona central de la isla, desecada por dentro por la extracción de agua subterránea. El alicio, que en teoría alimenta nuestros acuíferos, con los incendios que tenemos, y si ustedes se fijan en los pinos, son como pirulines. Al cabo no vuelven a tener la rama hasta dentro, el gran ramal, que digo, las ramas que tenían, hasta dentro de 8, 10 o 15 años. Depende si es del norte o del sur. Pero en la cumbre se han secado los pinos por falta de agua. Por lo tanto, si es un plan ambiental o es integral o no es integral. Porque si no es integral y solamente tenemos un indicador, cuando hay muchos otros indicadores, como por ejemplo los terrenos de cultivos abandonados. Eso también es importante, porque eso significa que la economía del lugar se ha ido hundiendo y todo eso es material de vegetación de sustitución que es altamente inífugo.
Podemos, este es barranco, adiós. A ver, perdón. Este es el barranco de la aldea. Pues de aquí arriba hasta la aldea llegaba el agua de año a año de escorrentía. De hecho, el decreto de Galoponte lo que dice es que el agua que se llega a la aldea se repartirá en dulas, porque había agua de año a año. Los del Consejo Insular de Agua sí reconocen que el agua que tenemos en Tejeda, el agua de la mina, en los años 40 y 50 había 40 y 50 litros por segundo. Hoy dice que no llegan a 10. Esa es la composición del lugar. Todo esto significa lo mismo y tenemos desde Juncalillo, de Goya Becerra, de Goya Las Palomas, de Goya Becerra no, desde Juncalillo, Artenara, de Goya Las Palomas. Tenemos por la otra parte Cardela Los Marteles, Cueva Grande y toda esta zona minada. Y todos los pozos tienen 500, 400, 500, 600 metros de profundidad. ¿Cómo no vamos a tener la cumbre seca y cómo no va a haber incendio? Yo creo que aquí, o de alguna forma, yo creo que hay que situarse en la corona central de la que estamos hablando para saber cómo está situándose y a qué nivel estamos caminando. Lo que ustedes ven allá frente, que es Artenara, pero si antes se fijan, verán unos ricos todos secos. Eso es el incendio. Bueno, por donde viene el Alicio, caían las llamaradas de fuego. De ahí por allá está la carretera de Artenara. Y en vez de prenderle fuego de abajo para arriba y parar el incendio, se lo dejaron escapar. Voló por todo eso, ardió Artenara, Acusa, Tamadaba, el Chorrillo, el Espinillo, la Solana y todos los barrancos. Estamos hablando ya no solo de eso, sino de gestión. Yo creo que lo que a mí me parece interesante de todo lo que estamos hablando es de que si abarcamos un problema, lo abarcamos en su integridad, no solo desde un punto de vista nada más. Porque entonces lo que puede suceder es que desde el punto de vista ambiental a ustedes les parezca bien, pero desde Tejeda, desde la cumbre, si no es integral, no soluciona ningún problema. Porque lo que estábamos hablando de las acequias, que era el gran distribuidor de agua que mantenía colonias de flora y de fauna, ya no existe, simplemente porque no existen las acequias, porque no se riega, y como no se riega, no hay forma de mantener el territorio. Sucede lo mismo con muchísimos otros factores, como puede ser el agrícola. La biodiversidad agrícola es tan importante como la ambiental. Tenemos más de 500 semillas en Gran Canaria autóctonas. ¿Dónde están las semillas? Guardadas en el Jardín Canario. Hay muchas clases de trigo. ¿Cómo lo recuperamos si no tenemos agua? De la misma forma, me parece a mí que hay que, digamos, aportar, digamos, que las soluciones no sean propaganda. Yo no sé cómo acaban de colar las inversiones del Cabildo cuando no son ciertas, simplemente no es verdad. Es un plan, agruparon todas las inversiones del Cabildo hechas y por hacer y lo pusieron en el listado. Pero no es cierto, la única inversión real del Cabildo son 200 y pico mil euros para llevarse más agua de la mina a la zona de las Tirajanas. Yo creo que, y cuando nosotros hablamos de zonas sobreexplotadas es porque si no sube el nivel freático, no somos capaces de controlar ni siquiera los incendios, porque no aportamos humedad. Si no incluimos a las personas en el territorio para que hagan el paisaje mosaico, tampoco funciona. Pongo por caso. Se va a estar hablando del paisaje mosaico y en la cumbre ya lo tenemos, pero no en Gran Canaria, que es el almendrero. El almendrero es una huerta de ganado que jamás se había quemado, excepto en 2019. De toda la historia, nunca se había quemado las huertas de ganado. O las huertas que son las huertas del almendrero. ¿Por qué? Por el abandono. Yo creo que lo que tenemos que hacer de alguna forma es o integramos todo para que de alguna forma se entienda el funcionamiento del campo y el funcionamiento de la isla, porque desecarla por dentro se manifiesta en el exterior y se manifiesta en los incendios, se manifiesta en el abandono del campo, incluso en la soberanía alimentaria, porque si no tenemos terreno para cultivar y no tenemos terreno para autoabastecernos, pues lógicamente lo lógico es que la migración a Cuba y a Venezuela ya no nos lo permite, pero sería lo normal dentro de poco tiempo. Y si a eso le añadimos que no tenemos soberanía ni alimentaria, ni eléctrica, ni energética, ni nada, ni energética, ni alimentaria, ni en agua, pues lógicamente somos una sociedad fracasada. Yo creo que hay que marcarse unos
criterios globales y tirar para adelante. Es mi postura. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristóbal. No hay más palabras pedidas, pero bueno, a mí me gustaría también participar. No soy experto en la materia, pero bueno, tengo mi visión y por lo menos dejar de decir que, claro, el caudal que tiene un barranco lo podemos entender como un indicador del deterioro ambiental, ya sea por la merma de los niveles freáticos y la sobreexplotación de los acuíferos, o por un cambio en el régimen también de precipitaciones, aunque eso tampoco está más claro porque, como tú decías, en periodos históricos siempre ha habido periodos de sequía y periodos de no sequía, pero por ahí también puede haber una línea a analizar si está cambiando realmente las precipitaciones o eso es algo que no está tan claro, ¿no? Por otro lado, porque este tema es complejo, ¿no? La sobrecarga del acuífero, que depende también no solo de la sobreexplotación, sino también de las pérdidas de masas forestales que tuvimos en siglos pasados, también puede ser el Monteverde o la Laurisilva, que ya de por sí pues, también generaba dentro del ciclo hidrológico un factor que permitía una mayor sobrecarga. Evidentemente, si los caudales se reducen, tenemos un problema con el agua, y si tenemos un problema con el agua, tenemos un problema con la agricultura, y por lo tanto ha habido una gestión de sobreexplotación que no ha sido perdurable en el tiempo, probablemente porque gran parte de ese agua se ha llevado a la costa y se sigue llegando a la costa, pero también en las técnicas que pueda haber habido arriba, pues tampoco, algunas de ellas tampoco habrán sido todo lo sostenibles que pudieran haber sido, como el uso de las saucedas y demás. Entonces, digamos que también tenemos que aprender de los sistemas de aprovechamiento de recursos en el pasado para poder aportar soluciones dentro de un problema complejo que todos somos partícipes, ¿no? Uno de los problemas también que quería señalar, que comentaba Eugenio antes, que es el tema de la propagación de incendios por las tuberías de plástico. Yo voy a nombrar, por ejemplo, el tema de las plantas invasoras que cada vez van ganando terreno en los cauces de barranco y son corredores de fuego. Lo vimos claramente Valle Gran Rey en el incendio de La Gomera, pero que entiendo que es una mella para la hora de propagar todos los incendios, lo cual pues también mantener. Cuando la caña era un recurso, ¿no? Porque la caña era un recurso que se utilizaba y ha sido pues eso, parte de la no gestión, del abandono de un sector o de del abandono de un tipo de recurso por cuestiones económicas, evidentemente, pero ahí se ha quedado parte de dicho problema. Yo estoy totalmente de acuerdo que es un problema integral, el agua es vida para los ecosistemas, pero nosotros somos parte también de ese ecosistema y parte de la vida. Y las poblaciones que viven en los entornos rurales, sobre todo, pero no solo en los entornos rurales, porque la gente urbana también depende de ese agua, tiene que tener un compromiso para que lo que es la gestión de agua tenga una planificación real a largo plazo. Y todo pasa por el acuífero y por una explotación sostenible del acuífero y priorizando los recursos, priorizando de una forma sostenible, con políticas de ahorro, de agua, de eficiencia de agua, pero al fin y al cabo es un tema que lleva años sobre la mesa, el tema de la cultura del agua. Nosotros tenemos una cultura del agua, evidentemente, pero esa cultura del agua, ¿dónde ha quedado? ¿Y dónde ha quedado la cultura del agua? ¿Ha cambiado la cultura del agua del Canario? Porque antes, yo sé que el agua, cuando tú abrías el fregadero, o si tenías fregadero, tenías mucho cuidado de no dejar el grifo abierto. Ahora parece que el agua no cuesta nada, es decir, por lo menos, no lo sé, ahí, por ejemplo, Gilberto, que está en un programa educativo, por ejemplo, y demás, yo no sé si tenemos la conciencia del agua como un recurso limitado como se tenía antes, pero yo sospecho que no. Pero antes se ahorraba agua, también antes se gestionaba de una forma ahorrativa el agua. No lo sé, a veces pienso que no tenemos una visión a largo plazo o una conciencia a largo plazo, lo que es el agua para
para Canarias, porque si hoy se desala agua, pero eso también tiene un coste energético, a lo mejor no lo notamos, pero que en ese sentido, pues nada, aportar esta visión, ¿no? Que aquí tenemos que aprender todos y sobre todo que se tomen medidas para que a largo plazo esto sea sostenible, por muy manía que esté esa palabra.